Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Escorpio, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones mi querido Escorpio. Muy bien. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Si estás con cascos, con auriculares, te recomiendo que te los retires, porque a veces el sonido puede ser un poco desagradable y si no, pues baja el volumen, mi querido Escorpio. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Muy bien. Es muy curioso. No sé por qué me sale el nombre de María. Tú solamente toma lo que es tuyo. Es muy curioso, Escorpio, porque hay una escena en la cual tú te quieres aferrar a alguien, o puede ser también la energía de otra persona, como si fuera una criatura de 10 años, 12 años. Parece como que le separan quizás de su familia, de su madre, de su padre, o de repente no se resigna a haber perdido a alguien y se aferra a Escorpio. Se aferra mucho. El otro mensaje, mi querido Escorpio, veo muchos ojos que te observan. O tú de repente estás nerviosa, nervioso, como que te estás cuidando las espaldas, o de repente, cariño, muchas personas están como a la expectativa de lo que tú haces o dejas de hacer, mi querido Escorpio. Como que tu mundo, tu historia, no pasa desapercibido. Alguien siempre está pendiente de tus movimientos. Para bien o para mal, siempre está pendiente. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Me sale un Piscis o Acuario, Leo, Cáncer, me sale Libra. Muy bien. Iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, ¿qué me dicen? La letra L, la letra E y la letra Q. Muy bien. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Tenemos lo que es la carta del 4 de bastos, Escorpio. Quiero que te fijes bien en esta carta. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que se agarra a la cabeza y todo su ambiente es como si fuera una gran tormenta, como que se estuviera quemando algo. Hay algo que te está preocupando mucho, Escorpio. Estás un poco nervioso, nerviosa. Cuidado con la presión, Escorpio. Cuidado con la presión. ¿Por qué? Cuando tenemos a veces un zumbido en el oído, puede ser la presión. Como también puede ser que tus ángeles quieren advertirte de algo. Entonces, es muy importante primero recurrir a los médicos. Si los médicos dicen todo está bien, pues no pasa nada. Pero si constantemente tú sientes un zumbido, puede ser que hay un ser de luz que te quiere advertir de algo. Tranquilamente. Pero de que tú estás pasando por un estado de nerviosismo, lo estás pasando, Escorpio. Estás un poco tenso, un poco tensa, cariño. Vamos a continuar, vamos a ver qué más dicen, cariño. O hay una persona que le preocupa que salga algo a la luz, una verdad también, ¿por qué no? Vamos a ver.
Escorpio. Tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas. Sí. Siento, mi querido Escorpio, que posiblemente tú quieres hablar con alguien, o hay una persona que quiere hablar contigo, o algo va a salir lo que es a la luz. Algo sale a la luz, Escorpio. Pero esta situación, Escorpio, te va a causar mucho estrés, mucha ansiedad. Posiblemente tú te vas a sorprender de los acontecimientos. Porque quizás tú siempre has estado pidiendo que esto salga a la luz, pero no en este momento, porque quizás tienes otro tipo de problemas. Vamos a ver, Escorpio. Te vas a enterar de algo, me dicen. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta, cariño, del 6 de Pentáculos. Esta situación puede estar relacionado también con un reclamo que está relacionado con los intereses. A lo mejor tú te vas a enterar o una persona te va a decir que con la persona con la cual tú estabas lidiando solamente era por interés, o que esta persona solamente quería algo, vamos a suponer algo pasional o algo material, Escorpio. Te vas a enterar de esto, porque aquí hay una persona que tiene vergüenza. O de repente, lo que tú te vas a enterar está relacionado con el interés, el dinero, la avaricia, Escorpio. La avaricia, porque aquí hay un personaje que tiene vergüenza, en base a que alguien lo encara. El otro mensaje también que te puedo dar, Escorpio, quizás algunos de ustedes tienen problemas en el trabajo, una discusión con su jefe, con su jefa también. Vamos a sacar más cartitas, cariño. ¿Qué está pasando? Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, Escorpio. Tenemos lo que es la carta del 6 de bastos, cariño. Es algo que tiene que salir a la luz para que tú cierres ese ciclo, para que tú también perdones o simplemente te alejes. Porque aquí, si te das cuenta, hay un ángel. Esta carta, mi querido Escorpio, si te das cuenta, aquí parece que fueran parejas o hermanos, cariño. Y este ángel puede ser quizás un ser de luz o un familiar también, que posiblemente quiere que las cosas se arreglen con una persona en concreto. Vale. Al margen que si tú de repente vamos a suponer que tú me dices, Richard, actualmente estoy enfadado o enfadada con mi pareja, no nos hablamos, sé que nos queremos, pero no nos hablamos, y alguno de ustedes ha perdido a su familia, mamá, papá o ellos. Siento que la familia que puede ser tuya o la familia de ellos quieren que vosotros se reconcilien. Si tú me dices, Richard, esto también puede ser que a lo mejor yo estoy enfadado o enfadada con mi hermano o con mi hermana o un familiar, y yo tengo un familiar que ya no está en esta tierra y últimamente lo sueño. Ellos quieren que vosotros vuelvan a ser como antes, porque muchos de ustedes parece que se hubieran alejado porque salió lo que es una verdad o por dinero, Escorpio, o por dinero, ¿vale? Vamos a sacar más cartitas, pero aquí hay un ser de luz. Aquí hay un ser de luz que quiere que tú te des una oportunidad. Vamos a continuar, Escorpio. ¿Ves? Mira. Si te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí la carta del 6 de copas, hay una criatura que está mirando su casa. Al fondo está la luna, hay agua, tiene lo que es un osito pequeño también. Y aquí tenemos un ángel. Aquí tenemos un ángel, cariño. Siento que muchos de ustedes tienen que tener una reconciliación o con su pareja o con la familia, Escorpio. O con la familia. Salvo que tú me digas, a lo mejor tú me dices, Richard, pero yo quiero volver con mi pareja, pero él o ella ya tiene otra relación. No sé por qué siento, mi querido Escorpio, que tus seres de luz se van a encargar de que tú vuelvas a tener una historia con él o con ella. Claro, si tú quieres, cariño. Parece como que
Parece como que la parte espiritual quiere hacer su obra para que tú te encuentres con alguien, para que tú hagas las paces con alguien, Escorpio. Y puede ser que últimamente muchos de ustedes me digan, Richard, estoy soñando con esa persona que no me hablo, estoy soñando con esa persona que yo quiero, que nos juramos amor eterno, estoy soñando con ese familiar que ya no está en esta tierra. Como que se están manifestando sus energías, tanto de ellos como también de esos seres de luz. Se están manifestando, Escorpio. Quieren hablar, quieren decir algo, Escorpio. Algunos de vosotros, mi querido Escorpio, o tienes que volver a casa o vas a volver a casa, porque aquí este personaje vuelve a casa. A lo mejor muchos de vosotros, quizás, yo qué sé, te mudaste de estado, de pueblo, de ciudad, de país. Muchos de vosotros van a volver a casa, Escorpio. Siento que las energías están buscando tu tranquilidad, tu paz. Pero esta situación incluye una transición, un cambio, Escorpio. Un cambio de carácter también, un cambio de casa, un cambio de trabajo. Esta es una transición aquí. Pero aquí hay energías divinas. Aquí hay energías muy fuertes, inexplicables, por decirlo así. Vamos a seguir, Escorpio. Vamos a ver. Cayó otra carta. Tenemos lo que es la carta del 5 de bastos, Escorpio. ¿Tienes miedo? Mira, aquí hay miedo. A lo mejor me dice Richard, todo es perfecto, todo es bonito, pero yo creo que ellos no se merecen mi perdón. Yo creo que ellos no han cambiado. Yo pienso que si me lo han hecho una vez, me lo volverán a hacer otra vez. Tienes tus dudas, Escorpio. Pero déjalo en manos de Dios. Déjalo en manos de tus seres de luz. Tú tienes tus dudas aquí. Tú me dices, Richard, no, yo estoy bien como estoy. Entonces, Escorpio, mira, todo es libre albedrío. Si tú piensas que estás bien como estás, haz una oración, di a tus seres de luz, gracias por intervenir, pero quiero quedarme como estoy. No quiero que vuelva esa persona. Quiero estar tranquilo, tranquila. Ya he perdonado todo, pero quiero estar tranquilo, tranquila. Puedes hablar, puedes decir que no hagan su obra, porque todo es libre albedrío. Si ellos están haciendo su obra, posiblemente es porque tú en algún momento lo has pedido. En algún momento has dicho, quiero que vuelva, quiero que las cosas se arreglen. En algún momento, cariño. Si tú todavía quieres que estas personas vuelvan, van a volver. Si no quieres, haz lo que te he dicho, mi querido Escorpio. Si no quieres, ¿vale? Porque tú tienes miedo. Tú tienes miedo. Siento que hay un plan divino para ti. Tienes miedo también volver quizás a tu casa, a encontrarte con tus amigos, con tu familia, con tu entorno. Hay un temor de volver a empezar otra vez. Pero no tengas miedo, porque hay un plan divino aquí, Escorpio. Hay un plan divino. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. La palabra no. El número 65 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología inclusive de la Biblia, ¿vale? Siento, mi querido Escorpio, que alguno de ustedes tiene que poner límites, ¿vale? Siento esto, porque aquí me muestra una criatura con mucha inocencia, Escorpio. Parece como que estás confiando mucho en alguien. En alguien. Parece como que a lo mejor tú, cariño, estás actuando con fe. Con fe. Richard, yo no puedo creer que esta persona pues me traicione, me engañe o me haga esto. Yo no puedo creer. O a lo mejor de repente, mi querido Escorpio, recuerda que el dinero cambia a la gente. No vaya a ser que tú vas a emprestar dinero, vas a dar dinero sin ningún trámite legal.
No actúes con inocencia, cariño. Tienes que estar un paso más adelante. Tienes que tener un poco de... La palabra no es maldad, es confianza. Desconfianza, Escorpio, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Escorpio. Salieron las cartas. Tenemos lo que es la carta de la princesa de oros, la carta del 7 de copas y la carta del emperador, Escorpio. Mira, mi querido Escorpio, cariño. Aquí veo que hay una persona, Escorpio, que te va a hacer una propuesta. Hay una propuesta. O tú te casas con alguien, o viene la familia a pedirte de repente la mano. O para que tú tengas un compromiso con su hijo, con su hija, cariño. Pero aquí hay una persona que se declara, Escorpio. Se declara. Alguien se declara, cariño. Y aquí yo veo casamiento. Veo boda, Escorpio. Veo boda, corazón. Hay una persona que se te declara. Y si tú me dices, Richard, yo no estoy preparado y preparada para un compromiso formal. ¿Vale? Más adelante tendrás un compromiso formal, pero esta persona se te declara. Esta persona te va a decir que tú eres el gran amor de su vida, que necesita estar contigo como pareja, que le des una oportunidad. Ya te viene observando ya, mira. Si te das cuenta, este personaje está viendo la ventana. Quiere decir que este personaje te viene observando, Escorpio. Cómo trabajas, cómo actúas, con quiénes te rodeas y el amor ha ido creciendo más y más, mi querido Escorpio. Por eso que él o ella va a expresar sus sentimientos. A lo mejor ya lo conoces también ya. O para muchos de ustedes es una persona nueva. Pero alguien se te declara, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Vamos a ver, Escorpio. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la estrella. No es una persona cualquiera. No, hay una conexión. Hay una conexión del hilo de la vida. A lo mejor es tu alma gemela, tu llama gemela, relaciones kármicas, pero esta carta, cariño, es una carta de destino. Este hombre o esta mujer tiene que estar en tu vida por destino, dice Escorpio. Porque tenemos la estrella. Es la persona que te va a hacer feliz. Es la persona, cariño, con la cual tú vas a envejecer, con la cual te vas a ir a la otra vida con él o con ella. No es una persona cualquiera, cariño. No es como se dice un rollito de noche, un desliz. No, cariño. Es prácticamente enviado por el universo, enviado por tus guías, enviado por Dios. No es una persona cualquiera, es especial. Es especial. Si tú de repente, mi querido Escorpio, has estado besando sapos, pues vas a encontrar al sapo ideal. Es esto. Vas a encontrar a la persona ideal, Escorpio. Mira, la carta de la torre. Y te vienen cambios, cariño. Porque la torre son cambios relacionados con los sentimientos. Vamos a ver qué más me dicen. La carta de colgado, corazón. Posiblemente puede ser que estos cambios también están relacionados con distancia. Porque te vas a quedar a cuadros. A cuadros. A lo mejor vas a tener que viajar. Empezar una nueva vida, Escorpio. Vas a tener que empezar una nueva vida. Veo aquí. Pero es bueno. Yo siento que esto es bueno. Saltaron las cartas. Vamos a ver. La carta 9 de espadas, sí, te va a dar mucha pena, mucha tristeza dejar lo que tienes, dejar tu país, dejar tu pueblo, porque este hombre o esta mujer te saca de casa, o te saca del pueblo, o del país, cariño. Mira, aquí hay una tristeza, pero la tristeza, tú tienes que cruzar como una frontera, ¿ves? Hay como una frontera, Escorpio. Y aquí, la carta del 3 de bastos, corazón, un viaje para que tú escales. Tú vas a escalar, cariño. Tú vas a crecer económicamente, espiritualmente, psicológicamente. Esta persona viene para que tú prácticamente seas grande, Escorpio. Es cierto que vas a tener pena,
pero no pena porque las cosas te van mal. Pena porque vas a dejar tu país, vas a dejar quizás tu pueblo, tu ciudad, tienes que mudarte de casa. Es un cambio, pues. Todo cambio es así, Escorpio, pero es para bien, cariño. Es para bien. Hay una persona que te da la oportunidad de que tú, cariño, llegues lejos, pero muy lejos, cariño. Muy lejos. Oro y miel, fortuna para ti, felicidad para ti. Entonces, atento, atenta, cariño. Atento, atenta. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Pregunta lo que quieras, Escorpio. Pregunta lo que quieras. Voy a sacarte las características. Es importante que sepas cómo es esta persona. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del emperador es un sí, Tauro. Por eso que salió en la imagen como que tú, o una energía joven, que se aferraba a algo, que no quería soltar, como que lo separan. Te separan prácticamente de tu lugar de infancia, de tu país, de tu casa. Pero esto va a ser para bien, cariño. Opción 2. La carta de la rueda es un sí, Capricornio. Vamos a ver las características, Escorpio. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Escorpio. Me sale la carta del 9 de bastos. Esta persona puede ser alta o alto. Algunos quizás de piel morena, mulatos, pero también puede ser rubio o rubia, da igual. Por lo que veo, hay una barrera. Entonces, alguno de ellos a lo mejor les separa fronteras. Puede ser de otro país o de otro estado. Es una persona de elemento fuego, muchos de ellos, con carácter muy fuerte, pero para bien, porque sabe lo que quiere, ¿vale? Leo, Sagitario, Aries también. Una persona muy juvenil, no es una persona muy mayor, no, una persona muy juvenil, pero con mucho carácter, tiene mucho carácter, pero para bien, para bien. La carta de la justicia, vosotros tienen que hacer trámites legales. Entonces, tranquilamente puede ser visa, yo que sé, trámites legales de residencia, ¿por qué no? Esta persona también puede tener rasgos asiáticos, me dicen. Piel blanca o un poco de piel morena, cabello negro. Su trabajo también puede estar relacionado con la justicia. A lo mejor, cariño, yo que sé, un policía, policía. Escorpio. También, es una persona muy decidida. Es una persona que es de armas tomar. Cuando quiere algo, prácticamente lucha hasta conseguirlo, me dicen. Te enseño la carta, cariño. ¿Uno más? Me dicen, la carta del 8 de copas. Algunos de ellos, inclusive, puede ser que están pasando por una separación. O tú estás pasando por una separación, Escorpio. Me dicen, delgados o con textura normal. Piel blanca, puede ser que están un poco bronceados, pueden ser un poco colorados también. O bronceados, ¿vale? Cabello castaño, cabello rojo, cabello rubio, me dicen. Muchos de ustedes todavía no se conocen. No se conocen muchos de ustedes, Escorpio, pero sin embargo, esta persona es por destino a tu vida. Por destino. Ay, Dios mío. Te voy a sacar una más, ¿vale? Quiero más información. Más información. A ver. La carta del sol. Ya me está diciendo otra vez. Distancia. Distancia, cariño. Una persona que está lejos. Elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Especialmente un Leo. Una persona también muy espiritual. Aunque no lo sea, con el tiempo va a ser muy espiritual. Le encanta la naturaleza, le encanta, es muy tradicional, muy tradicional. De repente, yo que sé, viene de familia numerosa, le va lo que es la iglesia. Te veo casándote en una iglesia, sinceramente, ¿vale? Muy tradicional. Una persona muy transparente, muy buena, sinceramente, un carácter maravilloso, me encanta, me encanta. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, puede ser que tenga canas,
Dependiendo de la edad, a lo mejor tú me dices, Richa, yo tengo 50, 60, ¿tú crees que llegue? Sí, ¿por qué no, cariño? Si es para ti, va a ser para ti. Pero me vuelven a recargar que es una persona con la cual tú tienes que hacer un viaje, o cuando tú hagas un viaje vas a conocer a esta persona. Bendiciones, mi querido Escorpio. La suerte está a tu favor. Cuando ya no buscamos nada, es cuando llega todo lo bueno a nuestras vidas. Hasta la vista, Escorpio. Bendiciones y felicidades por tu buena suerte. Sé feliz.